Oh, hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Estaba aquí estudiando kanji, como veis. Y es que recientemente... pues he estado estudiando para el examen del Noken. Aquí se ve. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido un examen bastante completito. Yo creo que lo aprobaré, pero hasta el mes que viene no sabremos nada. ¿Y qué más? Y aquí me veis, con mi pai pai. Aunque no debería decir esto aquí en Japón, porque significa otra cosa, pero bueno. La cosa es que he hecho un viaje de 3 días. Entre ellos he ido a Kusatsu, como podéis ver aquí. Y os contaré con más detalle cómo ha sido. Joder, me estoy poniendo nervioso delante de la puta cámara. 3 meses sin salir. Me cago en Dios. No sé lo que hablo. Madre de Dios, 3 meses sin hacer vídeo y yo me estoy poniendo nervioso delante de la puta cámara. Esto es un peligro. Tengo que volver a hacer vídeos urgentemente. Bueno, el caso, que este tiempo he estado desaparecido porque he estado muy ocupado. He estado trabajando, he estado estudiando, he estado haciendo un montón de cosas. Y encima, para colmo, estos 3 días, los que me seguís por las redes, pues habréis encontrado mi bonito viaje a Kusatsu, a Nikko y a Kamakura y a Enoshima, donde encontré al dragón Shenron y le pedí un deseo. El caso es que, bueno, todo este tiempo pues ha sido bastante... largo y, sinceramente, cada día intentaba ponerme para grabar vídeo y demás, pero es que llegaba molido del trabajo. De hecho, hoy me he levantado a las 6 de la mañana, porque tenía que entrar a trabajar de manera especial antes, a las 8 de la mañana, y he estado allí más o menos casi hasta la misma hora, y no he parado. Entonces, estoy agotado, reventado. Y hacer vídeos pues me cuesta, la verdad, para qué engañarnos. Pero bueno, ahora tengo unos cuantos vídeos del metraje que hice durante el viaje y me gustaría compartir con vosotros, especialmente el de Kusatsu, que es una ciudad entera llena de onsens y es increíble, es guapísima, es preciosa. De hecho, tengo pendiente editar las fotografías, que probablemente acabe subiendo a Patreon, y al que le interese, pues oye, pues por €1 tiene todas las fotografías muy guapas de la ciudad, de Nikko y de Kamakura y de Enoshima. ¿Y qué más contaros? Pues en los 3 vídeos os intentaré explicar un poquito cómo ha sido el tema del viaje, cómo ha sido posible realizarlo de una manera muy barata para los que viváis aquí en Japón y no seáis japoneses ni tengáis un pasaporte japonés, que eso es muy importante. ¿Y qué más? Pues poco más, la verdad. Este vídeo no lo quiero hacer muy extenso porque simplemente es en plan, que vuelvo a subir vídeos. Y entonces a partir ya de los siguientes ya os podré ir metiendo en materia poco a poco en detalle, diferenciando un poquito los temas, diferenciando Nikko, diferenciando Kamakura, Enoshima y diferenciando Kusatsu. Y un último vídeo hablando sobre cómo ha sido posible realizar los viajes y cómo podréis hacerlo si estáis aquí y tenéis un pasaporte que no sea japonés. Y nada más, este es el salón de la casa, que no me acuerdo si lo enseñé en el otro vídeo o no, pero ahora mismo está bastante más decorado. Hay un sofá, cortesía de la calle, y la bandera, que queda resuelona. Y depende de cómo quede los próximos en el metraje, pues lo pondré en los próximos vídeos o no. Madre mía, me estoy poniendo nerviosísimo para hablar. Y esto se va a quedar de tomas falsas, ya verás, así en blanco y negro. Pim, pim. Y bueno, pues ya está, que vuelvo a hacer vídeos. Y si queréis un vídeo diario y sin mucha edición, pues también me lo podéis decir, porque a lo mejor eso sí es posible hacerlo. Empecé un proyecto así haciendo vídeos en inglés porque quería hacer algo para el canal secundario, en plan blogging diario. Pero es que no sé, creo que a la gente no le va a resultar tan llamativo ni tan interesante contar mi día a día, que es ir a trabajar, me pasan cosas en el trabajo, no me pasa nada, y no hago mucho más a lo largo del día. Sobre todo ahora que estoy esperando por la nota, no me dedico a estudiar o lo que sea tanto como antes. Entonces no sé qué hacer. Si os interesan vídeos diarios, pues decírmelo. Intento hacer vídeos diarios o blogs semanales o cada 2 días o algo así. Si lo que queréis es, como siempre, el mismo contenido de cosas relacionadas con Japón o viajes o temas así, pues seguiré con eso. Así que nada más. Ya sabéis, darle like al vídeo. Si ves este vídeo porque sabe Dios cómo ha llegado a ti y no tienes la campanita dada, pues dale a la campanita porque YouTube está haciendo una puta mierda, la verdad. Y no avisa de nada.
Y probablemente mucha gente no vea este vídeo porque tengo 2000 y pico suscriptores y la media de visualizaciones son 200, 300 visualizaciones, con lo cual no llega nada más que a un 10% y esto da risa. Así que ala, dale a la campanita, suscríbete, pásalo y todas esas mierdas. Así que venga, nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Pero no me saques los huevos. Eso lo recortas luego. Que si no YouTube me lo censura.